La salvación es muchísimo más que el destino de nuestra alma. Tiene que ver con la paz y la tranquilidad del día a día. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy de fin de semana. De viernes, Julito. Viernes. Llegamos a viernes. Ha sido una semana fenomenal teniendo aquí a Daniel Figueroa, pastor de Campus Hacienda. Buen amigo, yo tengo que decirlo, buen amigo. Sí. Compartimos ministerio por años en Hacienda. Sí. Músico, no hemos dicho músico. Sí, creo que sí, lo dijimos el otro día, sí. Sí, lo dije. Así que, y para aquellos que quieren conocer a Dani en persona, está todos los martes en Paradigma, martes en la noche, de 7 de la noche en adelante. Si tienes de 25 a 40 años. Sí, de 25 a 40 años, ¿verdad? Y todos los domingos en la mañana en Campus Hacienda. A las 9 y a las 11:15 de la mañana. Sí. Un campus muy lindo, muy contentos ahí. Saludos a los hermanos ahí de Campus Hacienda. Y una bendición ser parte. Y muchas gracias por esta semana. Ha sido muy lindo. Para nosotros, realmente para nosotros ha sido muy bueno, muy bueno. Al fin hice que Iván entendiera algunas de estas cosas que hemos hablado. Mira, qué bueno que lo decís. No porque sea cierto, sino porque qué importante es nuestra salvación. Sí. Más que destino. Más que destino, más que saber que es un ticket con el que voy al cielo. Es una realidad que afecta profundamente mi presente, que cambió mi pasado, afecta mi presente y me debe de dar una mentalidad distinta de cómo enfrento mi vida. Fíjense, de mi actitud ante el pecado diario. Sí. O sea, de cómo me veo yo en el espejo. O sea, porque a veces yo creo que vivimos en un mundo en donde me hace sentirme tan merecedor de todo. Sí. Y casi es que Dios está en el cielo diciendo, hijito, yo aquí te necesito y venite, por favor. Me pone en el lugar correcto. Me pone en el lugar correcto y levanta a Dios. O sea, estos conceptos que hemos visto esta semana ponen a Dios en donde a Él le toca estar, en un lugar de adoración, de reverencia, y me deja a mí donde yo tengo que estar, entendiendo mi necesidad de Cristo. Mira, y hemos aprendido 3 palabras. La puedes decir ahora en orden. Propiciación, redención y justificación. Sí, ¿por qué en ese orden? Sí. Porque ¿cómo funciona es así? ¿Cómo puede seguir Dios siendo justo y pasar por alto nuestros pecados pasados? Primero, satisfaciendo su santa ira. En lugar de hacerlo sobre mí, que yo lo merecía, lo hace sobre Jesús. Y por medio de la fe en su sangre es donde Dios derrama la ira sobre... Porque, ojo, si tú no has puesto tu fe en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús, Dios sigue enojado contigo, con justa razón. Pero entonces, al yo poner mi confianza en el sacrificio de Jesús, Dios descarga su ira en Él para que yo pueda verlo a Él con tranquilidad, sin temor, y Él me puede ver a mí con paz. Y podemos estar bien, podemos tener una relación. Ok, entonces, mediante la redención, mediante Él haber pagado con la sangre de Jesús, mediante Jesús pagado con su sangre, la compra de mi vida, es por medio de lo cual yo puedo ser declarado inocente delante de Dios. A pesar de las acusaciones de Satanás, y que son ciertas, y que todo es cierto, yo puedo ser declarado. Una buena parte, por lo menos. Una buena parte, por lo menos, porque Satanás también es padre de mentira. Pero puedo ser declarado justo delante de Dios por medio de que Dios aplica sobre mi vida la justicia de Jesús. Sí, tremendo. Yo creo que esto que nos empezaste a enseñar ayer, y voy a decir, nos empezaste a enseñar ayer porque en lo que menos sentimos ayer fue así como, escuchamos el reto de hoy, pero tú has experimentado esta semana todo lo que experimento yo a lo largo de los últimos 10 años. Pero creo que la parte que nos empezaste a enseñar ayer de la importancia de entender cómo Dios encontró una forma de apaciguar su justa ira. O sea, y tú lo dijiste bien, no soy yo. No, esa es la diferencia en todas las deidades que no son reales. Es que yo no tengo la capacidad de calmar la ira de Dios, de apaciguar su ira. Él lo hace a sí mismo. Eso es maravilloso. Y la lucha que tenemos algunas veces
con la culpabilidad porque hicimos algo malo realmente, ¿verdad? Y el entender que Dios encontró la manera, Creo que es cuando hay una lucha honesta, porque voy a decir, hay dos formas de ver el pecado. Una forma es a mí no me importa. Y algunos que dicen, a mí no me importa. Fíjense que es una raya más para el tigre, ¿verdad? Y así somos todos y es ya sea... No todos son pecadores. No todos son pecadores, ¿verdad? Y así soy yo, así me voy a morir, ¿verdad? Si usted conociera a otros que son peores que yo. O sea, hay una manera de ver el pecado así y quienes deciden ir por esa vía se van a encontrar con que eventualmente van a toparse con un Dios airado. Sí. O sea, porque la ira de Dios tiene que apaciguarse de alguna manera. Y yo siento pena por gente así porque claro, es terrible, ¿verdad? Es terrible. La otra forma de ver el pecado es yo quisiera tratar este problema, ¿verdad? Muchos tratan en su propia fuerza, ¿verdad? Y yo creo que algunos acuden a la religión precisamente tratando de apaciguar esto. Similar a la ley, digamos, a la ley del Antiguo Testamento, sí. Y entonces nunca se puede. No, nunca se puede. Y tú vas a ver que a lo largo de los siglos, por todas las religiones... los esfuerzos de la gente. Los esfuerzos, ¿verdad? Algunos han sacrificado pollos y gallinas y algunos a los hijos y algunos a las suegras. Mira, y algunos quieren con sus buenas obras aplacar la ira de Dios y borrar esa culpabilidad que es real, es bueno decirlo. O calmar tu conciencia. O sea, y estás ahí los domingos y entonces das ahí un poquito para la ofrenda. Sí. O servís. O sea, es que yo sirvo, porque es otra vez en mis fuerzas intentar calmar. Ahora, yo voy a decir, me voy a quedar a medio camino y te lo paso aquí, ¿verdad? Porque creo que esa buena intención es excelente. Sí. Es excelente. Hace unas semanas... Insuficiente, excelente, pero insuficiente. Hace unas semanas yo no estuve cuando en Villanueva enseñaron Lucas capítulo 18. Estaba fuera del país, pero Lucas capítulo 18, versículo 13, cuando el publicano está orando y dice, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, él entendía, Señor, tú estás enojado, apacigua tu ira sobre mí. Ese es el deseo que alguien que entiende que Dios está enojado con él debería tener. Sé propicio a mí, pecador. Y por supuesto el pasaje explica, ¿verdad?, que él tenía la actitud correcta. Claro. ¿Qué hace Dios con personas así? Bueno, yo creo que lo que el pasaje que tú nos estás enseñando dice que hizo. Él envió a Jesucristo para que apaciguara la ira que tenía sobre nosotros. Sí. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Poner nuestra fe en eso para resolver las cosas. Ya no necesitamos más ir por la vía de la religión, ahora es por la vía de la fe. Y ojo, en las 3 palabras que aprendimos la clave es Jesús. Sí. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra redención y Él es nuestra justificación. Él es Jesús mismo. Por eso tiene todo el sentido cómo va a terminar Pablo esta porción. En el versículo 27 Pablo dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, lo que tú estabas diciendo. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ok, hablemos de algo aquí, porque creo que es importante, porque yo veo que en el sistema de fe de algunos siguen confiando en obras. Sí. Ok, la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que, pero por otro lado dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Todo el argumento de Santiago, que es largo, y deberíamos en algún momento tomarnos el tiempo para entenderle la intención del Espíritu Santo al darnos ese pasaje. Pero básicamente lo que está diciendo es esta clase de fe que no obra. Te vamos a traer otra vez. Gracias. El público te reclama. Me reclama porque nos reclamó a nosotros, pero está bien. Gracias por la gracia de tenerme aquí. Esta clase de fe que no obra es muerta. Es una fe, fíjense que la palabra muerta es infértil, no produce fruto. Entonces, una fe verdadera tiene que producir fruto.
Entonces, no está peleada la idea, porque la idea es cuando mi fe es verdadera y está puesta en el lugar correcto, produce fruto. Es una fe que produce obras. Sí. Pero entonces no son las obras las que me justifican, sino la fe. Y ese es el mismo argumento de Pablo. Es, ¿qué justificó a Abraham? ¿Abraham fueron sus obras o fue su fe? Y Pablo dice, es la fe que puso en el Señor y al final produjo obras como testimonio de que su fe estaba puesta en el lugar correcto. Fue contada por justicia, dice. Miren, le cuento una ilustración de la vida. Hace poco... Ronnie, nuestro tecladista ahí, un hermano amado, saludo a Ronnie, el máster. El máster Ronnie. Llegó tarde. Y te voy a poner mal aquí. Pues ya no, saludos. Llegó tarde un domingo en la mañana. Ronnie siempre llega temprano, arma, conecta todo. Y nos dice, ¿saben por qué viene tarde? Nosotros, no, ¿por qué? Chicharrones, porque es... excelente, chicharrones. Sí, porque dice que se sube al pick-up, se sube a su camioneta, a su pick-up, y escucha un ruido raro. Viniendo del motor, pero el carro está apagado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pensé que andaba Bad Bunny. Abre el capó y tiene un gato. ¿Gato? Un gatito. Un gatito se había metido al motor del carro. Pero si lo enciendes, ¡Qué bárbaro! una opción. Nos van a pagar y vamos a decir de plano, nos van a pagar. El reto de hoy no aprueba el maltrato de animales, menos de gatos. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué llegó tarde? Porque no lo podía sacar al gato. O sea, no podían sacar y dice que toda la familia y el gato se metía más. Total que tuvo que cambiar. Entonces sacó las cosas de ese vehículo, las metió en el otro. Y fue chistoso. Nos mandó después la foto del gatito escondido. Pero yo después pensaba, ¿cómo es que muchas veces esa es nuestra realidad? Porque el gatito buscó un lugar donde refugiarse. Sí. Pero ese lugar en donde se refugió era equivocado. Era el equivocado porque se puede morir. Sí. O sea, si Ronnie hubiese, ya me voy y enciende el carro, ese gato se muere. Sí. Queda destripado ahí y me imagino lo que le iban a costar, lo que le iban a cobrar el lavado de motor. Sí. Pero yo creo que ahora te llevan preso en este país por maltrato animal. Pero pienso que muchas veces ha sido nosotros, o sea, ante una necesidad, ante la necesidad de justificación, ante la necesidad de paz, ante la necesidad de sentirme libre, la misma culpa, me voy a refugiar a un lugar en donde puedo encontrar cierta paz, cierta satisfacción, calmo un poquito mi conciencia temporal, pero ese lugar puede terminar en mi condenación. Y yo recuerdo lo que dice Salomón en los Proverbios: hay camino que a los hombres les parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Bueno, esa es la realidad de la religión. O sea, muchas personas que han apaciguado su conducta, su conciencia, pero no han apaciguado la ira de Dios. Porque al apaciguar su conciencia, creen que la ira de Dios se ha calmado, pero a lo largo de los siglos ha sido lo mismo, ¿verdad? Desde el que ofreció a la Virgen, a la Virgen de su pueblo, voy a decir así, a la chica Virgen de su pueblo, le ofreció a un dios pagano, ¿verdad? Yo no sé. Kukulcán. Sí, o lo que sea, Hijiripájiri, ¿verdad? en el Pacífico Sur. Y entonces ya después de haberlo hecho, pensó que iba a tener la bendición sobre las cosechas y no sé qué más, pero ahí no pasó nada. O sea, al morir se enfrentó de todas maneras con el Dios creador que te puedes imaginar la sorpresa de toda esta gente al abrir los ojos en la eternidad y darse cuenta que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero va a ser igual de espantoso para aquel evangélico que ha confiado en que él es evangélico y en que yo nací en cuna cristiana. Y que sirvo y ofrendo y he hecho esto y no tengo los pecados de otros. Mire, este hermano está tal cosa y este otro hace la otra y los míos, mis pecados no son tan malos o al menos no me escandalizan tanto como nos escandalizan esos. Por eso ven cómo termina Pablo. Dice, ¿cómo pueden haber personas que se sientan algo en esto? O sea, ¿cómo puede haber alguien que se crean algo cuando uno entiende lo que Dios tuvo que hacer para salvarme? Por eso es que yo creo que estos pasajes son esenciales en la fe. En la fe, si tú eres nacido de nuevo, si tienes años en el Evangelio, son necesarios para entender mi posición. Yo no tengo que gloriarme, no puedo gloriarme de nada. ¿Dónde está la jactancia? ¿Cuál debe de ser mi corazón ahora que he entendido todo esto? Debe de haber profundo agradecimiento por la obra de Cristo. Agradecimiento que entonces produce obras.
¿cómo no voy a invertir de lo que Dios me provee? Si al final es de Dios. Sí. ¿Cómo no voy a poner mis talentos para el Señor? ¿Cómo no voy a darle mi corazón? ¿Cómo no voy a tratar de vivir una vida que agrade a Dios? Una vida que agrade a Dios. O sea, cuando entiendo la santidad de Dios también, y entiendo su justicia, y entiendo su amor para mi vida, dada en Jesús, entonces creo que cambia el enfoque total de la vida. Entonces, y Pablo sigue su argumento. Acá dice, ¿es la ley? Claro que no, o sea, no podés por la ley. Entonces los judíos son una cosa, los gentiles son otra, dice Pablo. No, es el mismo Dios. O sea, fíjense qué lindo esta parte, porque habían personas todavía en el tiempo de Pablo que se refugiaban solo en su nacionalidad, ni siquiera en su religión. Y en su religión, algunos que eran judíos adeptos. Judíos adeptos. Entonces, Pablo al final está diciendo, el único que se merece el aplauso aquí es Jesucristo. Sí. Y sigue siendo exactamente lo mismo. Sí. Yo pienso que cuando uno entiende todo esto, ¿verdad? Y estas palabras que nos has enseñado a lo largo de toda la semana, justificación, redención, propiciación, y como todo esto tiene que ver, culmina en todo esto en otra palabra que no entramos y quizás en algún momento en el futuro, santificación. Sí. Nosotros somos entonces apartados para vivir para Él. Todo esto termina en una vida en la cual Él se merece todo, ¿verdad? Somos diferentes, pero no somos diferentes porque nosotros seamos algo. Somos diferentes porque Él es diferente, Él es algo, y por eso ahora tiene sentido otros pasajes de la Biblia. Hey, nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo, nosotros somos santos porque Él se merece la santificación, y ser santos no quiere decir no ir a fiestas, no bailar pegado, ¿verdad? No mascar chicle, ¿verdad? Y no ir a Bad Bunny. Y no ir a Bad Bunny. Y no ir a ver a Barbie. Sí, o sea, no quiere decir todo. Sí, porque eso es lo que inmediatamente no es un sistema de reglas evangélicas. Es vivir para Él, o sea, es vivir para Él, y es vivir en este sistema dando luz, entendiendo que estamos totalmente libres, libres porque Él nos ha comprado de todo esto para entregarle la vida a Él. Creo que esa parte es importantísima. Importantísima, y yo creo que ahora siendo bien prácticos, si tú en algún momento, tú que nos escuchas o que nos ves, algún momento te has detenido a dar un paso de fe o de compromiso, porque sigues pensando que Dios sigue enojado contigo, necesitas poner tu fe nuevamente, no para salvación, porque quizás tú ya estás seguro de tu salvación, pero nuevamente para dar los pasos del día a día. Y lo decíamos desde creo que del día 1. El justo por la fe vive, no solo se salva. O sea, tengo que recordarme nuevamente y vivir a los pies de la cruz pensando si yo realmente deposité mi confianza en Jesús, yo puedo ver con paz al Señor. Él no sigue enojado conmigo, y eso es increíble, es su gracia. Entonces, si tú alguna vez te has limitado y te sientes todavía atemorizado pensando que Dios está enojado contigo, si has nacido de nuevo, puedes estar tranquilo. No te dejes someter ante la culpa. Yo este domingo platicaba con alguien, lo animaba a llegar a la iglesia, y él me decía una frase, me decía, es que yo no puedo superar las cosas que he hecho, y cómo Dios va a estar conmigo. O sea, literalmente le está diciendo Dios está profundamente enojado conmigo y yo no puedo llegar así como que sin nada. Mira, Isaías 1:18, venid y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si alguien vive en sus pecados, necesita tener un encuentro con Dios. Si alguien vive siendo salvo, vive en culpabilidad, necesita entender estos conceptos. Si alguien confía en sus obras, debe entender que no hay jactancia, porque todo lo que hagamos, dice otro pasaje, son como trapos de inmundicia. Yo con esto tengo que preguntar, Julito, ¿cuál es el reto de hoy para hoy? El reto de hoy es que hay esperanza. En todo esto, lo que hemos aprendido, creo que no solamente el día de hoy, sino que a lo largo de la semana, es que hay esperanza de tener una vida buena en el Señor, en el cual podemos tener una vida caracterizada por la rectitud que Dios nos ha permitido tener por medio de la justificación,
por la libertad que Dios nos ha permitido tener por medio de la redención y por esta capacidad de tener paz interior, una relación con Dios en la cual la culpabilidad ha sido dejada atrás por completo por medio de la propiciación que encontramos en Jesús. Y esto le da una calidad de vida tremenda a aquel que está dispuesto a poner su fe en la sangre de Jesús, porque todo tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Jesús. Jesús es la clave de todo esto. Y como decía Dani hace un rato, si alguien ha roto su relación con Jesús, algunos cristianos que tuvieron el vínculo con Jesús en algún momento de salvación, pero lo rompieron en su relación diaria, hay que recuperarlo, porque han perdido... Lo antes posible. Lo antes posible, han perdido esa paz, y eso no es lo más recomendable. Qué tremendo, todo lo que has dicho. Mira, a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos, de verdad. La relación con Dios debe ser bien comprendida. A veces tenemos tantos conceptos evangélicos, pero al ir a la Biblia y entender estas 3 palabras que hemos aprendido a lo largo de la semana, nos tienen que hacer cambiar nuestra relación del día a día con Dios. Por cierto, no hablamos de esto, pero la importancia de ponerse a cuentas con Dios constantemente. Yo me arrepiento de mis pecados y vuelvo a mi comunión, y entonces todas estas cosas funcionan. La fe debe vivirse no por el sistema de obras, no por el sistema de culpabilidad, sino por el sistema de la gracia y la fe. Adoración también. Sí. ¿Cómo no tenemos, nos faltan razones, nos sobran razones para adorar a nuestro Dios? De acuerdísimo. Dani, muchas gracias. Ha sido una semana buenísima. Sí. Que se repita, solo puedo decir que se repita. Y queremos animarte. Pues muchas gracias, Dani, que pidió que se repitiera. Queremos animarte a ti, a que vayas a tu iglesia, lo hacemos cada viernes, que le metas con todo, ahí donde Dios te ha puesto, en la iglesia que Dios te tiene, que empujes el reino con todo tu corazón, con tus fuerzas, que lleves a alguien a la iglesia este domingo. Y si no tienes iglesia, eres más que bienvenido. En este caso, ve a Hacienda, ¿verdad? O a Hotel. O a Miel Valle, o a Lourdes, o a Popa, ¿verdad? Sería buenísimo. O a Digital, porque si no, Eric se enoja. Sí, o a Campus Digital. Sería buenísimo tenerte en cualquiera de nuestros campos. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.